¿Cómo están, hermanos? Una vez más, el Señor nos permite continuar con el estudio bíblico de San Marcos. Bien, vamos a leer San Marcos capítulo 4 del versículo 21 hasta el versículo 25. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Hasta el versículo 25. Cuando vemos en la Biblia el estado original, ¿no?, de una persona, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? La función de la luz en nuestra vida. Aquí nos dice San Marcos capítulo 4, el versículo 21 en adelante que hemos tomado lectura. ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud? Pregunta, ¿cierto? Jesús está preguntando. ¿Cómo usamos nosotros la luz? ¿Cómo ustedes usan la luz? Ustedes cuando instalan un foco, una lámpara, ¿en dónde la colocan? ¿En el techo o en el piso? Si quiere alumbrar, en el techo. Algunos de repente usan para adornar, sí, lo ponen en el piso, ¿cierto? Quiere mezclar luz con oscuridad, pone en el suelo. Pero una persona quiere alumbrar, va a poner en el techo, en lugar alto. Igual también la luz vino para ser puesta delante de nosotros, sobre nosotros, para guiarnos, para dirigirnos, ¿sí? Para que nuestra vida sea descubierta. ¿Sabe? La luz es lo más importante en nosotros. Génesis capítulo 1, el versículo 1 y 2. ¿Y qué nos dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada, vacía y lleno de tinieblas, lleno de oscuridad, ¿sí? Pero ahora la luz es lo primero que Dios va a utilizar, ¿cierto? Génesis capítulo 1, versículo 3. ¿Y qué dijo Dios? Sea la luz. Entonces cuando Dios dice sea la luz, para Dios, ¿qué le importa más que nuestra vida? ¿No? Que esté en la luz. ¿Qué le importa más en nuestra vida? Antes que el desorden, antes de estar vacío, que esté alumbrado, que esté iluminado, que esté dirigido por Dios, que esté dirigido por la vida, por la palabra, porque dice San Juan capítulo 1, la luz era la vida de los hombres, dice. La importancia de la luz, ¿sí? La importancia de ser iluminado, la importancia de ser dirigido por la palabra de Dios, por la luz. Como decíamos también hace un momento, tener el corazón abierto es un corazón con confianza, un corazón con libertad, un corazón dirigido, un corazón orientado, es un corazón abierto. Pero un corazón cerrado es un corazón aislado, no habla, no expresa, no pregunta, no recibe guía. ¿Por qué? No hay confianza, no hay luz, no hay verdad en su corazón, en su vida. No está pensando con el corazón de Dios, está pensando con la carne, está pensando con su cálculo, está pensando engañosamente con el corazón de Satanás.
¿Y sabe qué resultado tenemos? Dolor, sufrimiento. ¿Por qué? Porque pensar con la carne, ¿cómo vamos a terminar? ¿Cierto? ¿Qué dice la Biblia? Hay dos lados, dos caminos. Vivir conforme a la carne y vivir conforme al espíritu. No hay otro camino más, no hay un camino intermedio, ¿no? Yo vivo un poquito con carne y un poquito con espíritu y se llame otro nombre. No hay. O vivimos conforme a la carne o vivimos conforme al espíritu. Vivir conforme al espíritu domina en nosotros la palabra de Dios. Domina en nosotros el poder de Dios, domina en nosotros la fe, domina en nosotros la voluntad de Dios. Pero vivir conforme a la carne, no hay nada de lo que estamos mencionando. Corazón cerrado, corazón de oscuridad, corazón lejos de Dios, lejos de la iglesia, lejos del siervo de Dios. ¿Qué hay en nosotros? Dios, ¿qué desea? ¿Qué quiere? ¿Que nosotros estemos bajo el sufrimiento? ¿Bajo la oscuridad? No. Lo primero que Dios trajo a nosotros fue la luz. Amén. Lo primero que Dios trajo a la vida de la tierra, la luz. Lo primero que Dios trae en la vida de un cristiano es la luz. Es el evangelio. Es la salvación. Es el inicio de la manifestación del Espíritu Santo. Dios nos ama. ¿Qué hace? Nos envía la palabra. Dios nos ama. ¿Qué hace? Nos alumbra. Dios nos ama. ¿Qué hace? Nos saca de las tinieblas. Nos saca de la oscuridad. Nos saca del engaño de Satanás. Sí, puede ser mucha vergüenza, ¿no? Puede ser de repente mucho dolor, pero es muy necesario para que seamos libres, para que seamos dirigidos por el Señor. El pueblo de Israel vivió durante 430 años, ¿en dónde? En Egipto. Fueron más los años de la esclavitud que ellos llevaron que los años de disfrutar, ¿no?, la tierra de Gosén. Ellos estando en Egipto como esclavos, no eran libres, eran esclavos. Muchos por la esclavitud ya empezaron a morir, a sufrir, no nacían libres. Incluso ya ellos no podían determinar el futuro de sus hijos, los que estaban por nacer, porque ya por ser esclavos hasta la muerte ya estaba destinada para ellos. Tan solamente por nacer ya tenía que ser echado al río. Pero cuando Dios se manifiesta en Egipto para hacerlos libres, para sacarlos de Egipto, ¿y Dios qué envía? Palabra de Dios. Hace un juicio, hace la Pascua. Claro, muchas personas murieron, ¿cierto? ¿Por qué no valoraron la palabra de Dios? Porque para ellos no era importante la palabra de Dios, por eso murieron. Y ellos, supuestamente, con la muerte de muchos egipcios, ellos deberían supuestamente estar felices. Ahora podemos vivir mejor. No, ustedes no van a vivir aquí en Egipto. Mi voluntad no es que te quedes en Egipto. No es tu futuro en Egipto. Es en la tierra que yo he preparado. Y comparando carnalmente, comparando humanamente y materialmente, era el ir al desierto. ¿Cómo el desierto es mejor que Egipto? Es el camino que Dios ha preparado. Desde salir de Egipto hasta llegar a la tierra prometida, un aproximado de 423 kilómetros. 427 kilómetros de distancia. Desde Egipto hasta la tierra de Canaán, ¿no?, hasta donde es Israel. De aquí a una ciudad de aquí como a unas 7 horas de viaje, ¿cierto? De 6 a 7 horas de viaje.
en bus, en auto. Pero caminando y descansando, ¿no? Caminando de día, descansando de noche, se hace en un promedio de 28 días, un mes de caminata, caminando con niños, ¿no? Caminando con los animales. Pero ellos, ¿en cuánto tiempo lo hicieron? 40 años. 40 años. Durante 40 años Dios los guió en el desierto y no le faltó nada. Dios les dio luz, Dios les dio sombra, Dios les dio agua, Dios les dio pan, Dios les dio carne, Dios les dio seguridad, les dio protección, les dio vida. Dios era su médico, Dios era su calor, Dios era su ambiente, su clima. Hasta dice la Biblia que su zapato crecía juntamente con el pie. Su ropa, tampoco durante 40 años, no la lavaron, ¿no? No se envejeció su ropa. Dios era su ropa, Dios era su zapato, Dios era todo para ellos. ¿Y sabe cómo guiaba? El pueblo de Israel en el desierto, Dios levantaba una columna de fuego en la noche, una columna de nube en el día. Y cuando la columna se levantaba, era el momento de caminar, era el momento de seguir, era el momento de avanzar. La mirada, la visión del pueblo siempre tenía que estar puesta en la columna de Dios. Nuestra vida hoy en día tiene que ser iluminada por el Señor. No hay ninguna cosa que pueda resistirse a la luz. Como decía aquí, versículo 22, San Marcos 4:22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. No hay cosa oculta. Usted cree, ¿no?, que tiene un secreto, solamente cree nada más, porque Dios va a sacar ese secreto, ¿cierto? Dios va a sacar a la luz. ¿Y qué quiere? ¿Pasarnos vergüenza? ¿Eso quiere? ¿Avergonzarnos? ¿Que nosotros estemos, qué vergüenza? ¿Quiere botarnos? ¿Quiere echarnos? No. Si Dios lo descubre, quiere hacernos libres. Quiere que en nosotros fluya el poder de Dios, la palabra de Dios, la vida, la voluntad de Dios. Hermanos, dice el versículo 23, si alguno tiene oídos para oír, oiga. No los tenga sus oídos de adorno, sino tenga los oídos para oír, dice, ¿cierto? Dios nos dio oídos o no. Entonces, ¿cómo viene la fe a nosotros? Por el oír, ¿sí o no? La fe viene por el oír. Entonces, esta línea parece que no debería estar aquí, pero aquí Él la puso aquí. El Señor Jesucristo la puso. Está hablándonos de la luz, está hablándonos de descubrir el corazón, y luego dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Y después, luego, ¿qué nos dice? Mirad lo que oís, ¿no? El oído, lo que uno escucha es un ruido, es un sonido, es una onda, ¿cierto? Pero él dice, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís, los que oís. Porque al que tiene, se le dará, o sea, se le va a aumentar al que tiene, ¿cierto? Y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Alguna persona dice, no tengo, dice, aún tiene, no tengo, dice, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo? Está mintiendo. ¿Qué está diciendo? Está manifestando su desconfianza. Hermanos, vamos a servir al Señor. No tengo. Entonces no tiene agradecimiento.
no tiene un corazón que se conecta con el Señor, ¿no? No tiene un corazón abierto, un corazón dispuesto que se manifieste Dios. No tengo, ¿no? Pero esta palabra que el Señor Jesús dice, al que tiene se le dará. ¿Qué significa? Tiene y lo deja a la luz, y lo muestra y lo manifiesta. Sí, el Señor me ha dado, el Señor me ha permitido. Sirvamos al Señor, al Evangelio. Y el que dice, se le dará. Y al que no tiene aún lo que tiene, se le quitará. ¿Por qué le quita? Porque no hay luz, hay oscuridad, hay desconfianza, hay supuesto misterio, ¿no? Pero en Dios no hay misterio, ¿no? En Dios no hay oscuridad, en Dios no hay tiniebla, hay luz. Y Él en la luz va a prosperar nuestra vida, nuestros pasos. Hermano, yo le decía, ¿no? A mi hijo, muchas veces yo le pregunto a mi hijo, ¿ya está listo su cuaderno para ir a estudiar? ¿Ya está lista su mochila? ¿Sus tareas ya están listas? ¿Cuántas veces él me dice, sí, ya está todo listo? Pero no es la verdad, ¿no? Entonces yo le decía, hijo, tú me puedes engañar, a mí me puedes engañar. Pero sabes, hijo, las notas no engañan. Los resultados que salen en tu libreta de notas no engañan. El profesor no engaña. Cuando yo voy al colegio y sale, ¿no?, tus notas rojas, ¿no?, calificación roja o negativa, ese es el resultado. Tú de repente me puedes decir, no, yo tengo todo bien, todo bien. Pero mira, aquí está el papel. Tú no estás todo bien. Me puedes engañar a mí, pero este papel no engaña. Cuando voy al colegio, me habla el profesor, me dice, él es así, 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 así. Entonces yo le digo, ya en la casa nos toca hablar, ¿no? Y hablamos de una manera muy especial, ¿no? Conversamos y después una intervención, una corrección. Al principio, miedos, vergüenza, pero después de pasar el juicio, ya puede hablar. Sí, papá, yo estaba equivocado. Sí, papá, yo no te dije la verdad, ¿no? Es importante que nosotros haya la luz. Dice en Hebreos, Dios a su Hijo que le ama. Lo misma dice, ¿no? Lo misma, así dice. No, a su Hijo que le ama, le corrige, le castiga, ¿m?, le descubre, le saca a la luz, porque le ama. Bueno, hermanos, ninguna cosa puede ganar a la luz. Nada. Ninguna cosa puede resistir a la luz. Hasta aquí vamos a compartir, ¿sí? Vamos a orar y agradecer al Señor. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre Celestial, le damos las gracias. Usted tiene misericordia de nosotros. No le gusta que andemos en la oscuridad, en la tiniebla. No le gusta que seamos engañados de Satanás. A usted no le gusta que nosotros estemos en el sufrimiento, en el dolor. La gente, ¿por qué sufre? ¿Por qué se duele? Porque falta luz, falta palabra, falta fe, falta comunión, falta libertad. Por eso, porque no tiene presente a Dios ni la voluntad de Dios en su vida. Usted, Señor, quiere descubrirnos para darnos la libertad. Quiere descubrirnos para rescatarnos del engaño de Satanás, para rescatarnos del dolor, del sufrimiento, del pecado, de la condenación, del infierno. Le damos las gracias. Su palabra está viva, su palabra tiene poder. Por eso usted también nos dice, el que tiene oído para oír, oiga. Oiga lo que dice el Señor, oiga lo que dice la palabra. Le damos las gracias. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Muchas gracias, hermanos, por participar, ¿no?, de este estudio bíblico de San Marcos. Que el Señor los bendiga y esperamos, ¿no?, que se conecte siempre y también participe escribiendo, dejando su comentario. Muchas gracias.